¿Qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Vamos a continuar con el capítulo número 6 del libro de Efesios. El video pasado hablábamos de cómo hacer la voluntad de Dios siendo padre, cómo hacer la voluntad de Dios siendo madre o cómo hacer la voluntad de Dios siendo hijos. Y que además el cuarto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, trae una promesa consigo, que es el de ser feliz en esta vida y el que tus días se prolonguen. Entonces es importante que sepamos la promesa que conlleva el cuarto mandamiento. Para los que no han visto el video anterior, véanlo para que no se pierdan la secuencia de los temas que vamos hablando. Acuérdate que en este canal voy a subirte esta última parte que es la que me falta para completar el capítulo 6 de Efesios. Y en mi canal Eddie Agustín Luz y Sal, aquí en YouTube, tengo toda, digamos, ahí subo pura prédica de Biblia, desde Hechos de los Apóstoles hasta Efesios. Ya vamos a terminar el libro de Efesios y vamos a seguir con Filipenses. Entonces, solamente por si gustas ver mi contenido en el canal de Agustín Luz y Sal, hablamos de pura Biblia y en este canal hablamos de Biblia también, pero incluimos temas proféticos, incluimos temas de los últimos tiempos, revelación privada, sobre todo, y tratamos de que todo lo que publicamos esté aprobado por la iglesia. Perdón. Bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, en el versículo 5 que dice así: Siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad, con corazón sincero como quien obedece a Cristo. No se fijen si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. Bien, muchos me preguntaban en los videos pasados: oye, Eddie, nosotros queremos vivir divina voluntad, ¿cómo le hacemos? Saca cursos, saca prédicas, lee el libro del cielo. Eso ya lo vamos a empezar a hacer, hermanos. Como les digo, solamente es cuestión de tiempo. Ahorita me estoy acoplando a las actividades. Y una cosa más, en toda la Biblia está el hacer divina voluntad. ¿Cómo? El video pasado lo vimos. Hoy vamos a ver cómo poder hacer la voluntad de Dios, cómo vivir divina voluntad en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro negocio, seas lo que seas, tengas una profesión o tengas un oficio. Vamos a ver qué es lo que Jesús quiere. Fíjense, aquí lo primero que nuestro Señor dice es: siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad. Muchas veces aquí es donde nosotros tenemos el gran problema o el gran conflicto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos patrones que son muy pesados, patrones que nos cargan la mano, patrones que nos dan trabajo de más, patrones que a veces nada más porque les caíste mal, aquí en México les decimos, ¿no? Me cae gordo o me cae gorda, y entonces ahora le voy a cargar la mano. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues lo que hacen es que tú como empleado te hartes y renuncies, o te hartes y hagas las cosas de mala gana, o inclusive ellos, ¿no? Aparte de que te cargan la mano, te corren, ¿no? Y a veces ni te liquidan, a veces ni siquiera te dan el pago que te corresponde, etcétera. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar de este tema porque es importante, porque de esa manera vamos a vivir divina voluntad. Jesús quiere que en estos últimos tiempos vivamos divina voluntad en nuestra forma de vida. Tienes una profesión y eres doctor, que vivas con ética, a tu código de ética que te enseñaron en la escuela. Que no te prestes, por ejemplo, si eres doctor, ¿cómo haría Jesús tu trabajo como doctor? Y aquí vamos a hablar, ojo, estamos hablando de profesiones y oficios donde te toca ser empleado, donde tú no eres el jefe o no eres la jefa. Ajá. Primero vamos a ponernos del lado de ser empleado y más adelante San Pablo nos va a decir cómo debemos actuar como patrones. Ahorita vamos a hablar de cómo deberíamos ser como empleados. Y lo primero que debemos hacer, hermanos, porque San Pablo aquí dice: obedece a tus patrones con responsabilidad y respeto.
Pero para que eso pueda pasar, tenemos que hacer un acto. ¿Cuál es el primer acto en divina voluntad que debemos de hacer? La oración. Una oración en divina voluntad para que todos nuestros actos que hagamos sean divinos y no humanos. Muchos me dirán, oye, ¿y cómo es eso? Bueno, precisamente vamos a hablar de esto. Miren, nosotros a veces, como les dije, queremos a veces actuar con respeto hacia nuestros patrones, pero si ellos nos tratan de una manera muy pesada, pues a veces eso se vuelve, pareciera que imposible, una misión imposible, pero sí se puede. Ahorita vamos a ver cómo. San Pablo también dice, actúa con responsabilidad. Y muchas veces eso no es tanto de los patrones, eso ya nos corresponde más a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces llegamos tarde, porque si tu hora de trabajo es a las 9 y llegas a las 10 o llegas a las 9:05, pues entonces estás robando. ¿Por qué estás robando? Porque tú firmaste un contrato donde estipulas que ibas a trabajar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y 3 días a la semana llegaste 10 minutos tarde. Un ejemplo. Y probablemente el patrón no te descontó porque fue buena onda, o probablemente en el checador te hicieron el favor y no te pusieron el retardo, etcétera. Podemos buscar justificaciones, hasta de amigos, pero aquí el problema es que probablemente, humanamente, tú, digamos, la libraste. No hubo problema, no hubo consecuencia. Pero cuando llegues a tu juicio particular con Dios, esos 10 minutos que robaste todos los días o que robabas una vez a la semana, te los va a contar Dios. ¿Por qué? Porque para Dios eso se llama robo. ¿Por qué? Porque tú te comprometiste con tu palabra y firmaste un contrato donde decías voy a entrar a las 9 y llegabas 10 minutos tarde siempre. Entonces, te repito, humanamente probablemente utilizaste métodos donde dijiste, bueno, no se dieron cuenta o mi patrón nunca me lo contó por ser buena onda. Pero ante Dios, si eso no se confiesa, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque estás robando. Sencillo. Entonces, es muy importante, por eso aquí San Pablo aconseja y dice, siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad, con corazón sincero como quien obedece a Cristo. Entonces, ya tenemos algunas pautas para ir viendo si nosotros estamos actuando como San Pablo dice, realmente como empleados, hacemos las cosas con responsabilidad de nuestro trabajo o hacemos lo que se nos da la gana. A veces, ahorita vamos a dar algunos otros ejemplos, pero quiero que tengamos esto claro. Vamos a empezar nuestro día con una oración. Esta oración, cuando tú te levantes antes de ir al trabajo, seas lo que seas, contador, abogado, licenciado, arquitecto, ingeniero, médico, nutriólogo, etcétera. O seas carpintero, seas comerciante, tengas tu tienda de abarrotes, tengas tu pollería, tu barbacollería, tu carnicería, lo que vendas. Independientemente, te repito, independientemente de que tengas profesión u oficio, aquí el punto en las mañanas es levántate y haz una oración. Esta oración, como dijimos, debe ser en divina voluntad. ¿Y cómo debe ser una oración en divina voluntad? Vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que hoy se entienda y lo empieces a practicar. Cuando te paras, persínate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez que te persinas vas a elevar una oración a Dios de esta forma. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que hoy yo soy abogado y voy a decirle al Señor, Señor, hoy en este día te doy las gracias por darme un nuevo día. Quiero comenzar con tu bendición, bendíceme para que todo mi día las cosas las haga como tú quieras que yo las haga. Hoy te invito a ti, Señor Jesús, a que vengas en mí. Fíjate, esto es bien importante que lo digas en la oración. Señor Jesús, hoy en este día quiero que vengas en mí. ¿Para qué? Para que tú veas en mí, para que tú oigas en mí, para que tú huelas o respires en mí, para que tú degustes en mí, para que tú hables en mí, para que tú camines en mí, para que tú hagas en mí y obres en mí. ¿Cómo obrarías hoy, Señor Jesús? Yo soy abogado, hoy tengo un litigio, acompáñame para que tú seas el abogado, que no sea yo.
que si hay algo que pueda ser malo para mí o ante tus ojos sea algo malo, no permitas que yo lo haga, porque tú vas a actuar en mí. Que todos mis actos en este día sean divinos, Señor. Así le vas a decir a Jesús. Esa sería una oración en divina voluntad. ¿Por qué? Porque ya le estás encomendando también tu profesión. Tú vas a ser el abogado. Fíjate cómo le dije a Jesús. Tú vas a ser el abogado, Jesús, en mí, no yo. Oye, que yo soy enfermero. Un ejemplo. Oye, vamos a hacer la oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por este día y hoy te invito a que vengas en mí para que seas tú el enfermero, Señor, para que seas tú el doctor. ¿Cómo te gustaría que todas las personas que hoy vengan conmigo, que seas tú el que las atienda, como las atendías cuando estabas tú aquí en la tierra? ¿Cómo quieres que yo atienda a estas personas? Ayúdame a atenderlas como tú quieres ser atendido o como te gustaría a ti atenderlas. Fíjate. Y de esa manera, igual le vas a decir, ven en mí para que escuches en mí, para que respires en mí, para que veas en mí, para que hables en mí, para que hagas todo acto en mí, Señor. ¿Sí? Para que tú vengas y lo hagas tú, no yo. Que seas tú, Jesús, el que obre en mí en todo y que no obre yo. De esa manera, seas lo que seas, te repito, seas ingeniero, seas abogado, seas arquitecto, seas contador, seas comerciante, también como comerciante. Señor, ¿cómo te gustaría que yo tratara a mi gente hoy? ¿Cómo te gustaría que yo hablara a mi clientela hoy? ¿Cómo la tratarías tú, Señor? Entonces, de esa manera, tú estás invitando a Jesús en la oración desde un principio, desde la mañana, para que todo lo que hagas en el día, ya hiciste una oración para que todos los actos sean divinos. Sea Jesús en ti el que los haga. Ahora, supongamos ya, haces tu Padre Nuestro, tus 3 Aves Marías, o haces tu rosario. Ya hiciste esa oración. Terminas tu oración y te vas a ir a trabajar, ¿no? O haces las actividades en las mañanas que te toca. Te vas a bañar, te preparas, desayunas y te vas al trabajo. Un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar estando en el trabajo? Porque la oración es una cosa y ya viene el acto, que es lo más difícil. Aquí San Pablo dice, siervos obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad. Vamos a suponer que tú ya llegaste con el patrón en la empresa, que ya llegaste al negocio y que lo primero que recibiste fue una mentada, ¿sí? Una mentada de mamá. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente te molestas, obviamente ya no estás contento, obviamente vas a empezar a hacer el trabajo de mala gana, porque probablemente el patrón venía enojado y se desquitó contigo, porque a veces pasa, o sea, vamos a hablar de la realidad en el mundo así es. A veces tenemos patrones que son muy pesados y que son pesados con sus trabajadores, y los trabajadores están ahí porque necesitan del dinero, del sueldo, para solventar sus gastos, más que porque quieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la oración que tú haces en la mañana, también vas a encomendar a los patrones. Es importante que nosotros como empleados pongamos a nuestros patrones en la oración. Señor, encomiéndaselos. ¿Cómo se los vas a dejar en la oración? Señor Jesús, hoy encierro en tu corazón, en tu sagrado corazón, a mi patrón, y nombras el nombre de tu patrón, con nombre completo. A mi patrón Juan Pérez Pérez, porque es muy voluble, Señor, se enoja con facilidad, siempre nos mienta la madre, o siempre nos habla con malas palabras, o cada que llega nos pone trabajo de más y no nos paga justo. Entonces, todo eso se lo vas a compartir tú a Jesús en la oración. ¿Para qué? Para decirle que lo cubra con su preciosa sangre y que haya una conversión en él. Cuando tú vas a empezar a hacer eso y vas a empezar a orar por tus compañeros de trabajo, por tus patrones, vas a ver que cuando llegues a la empresa, al despacho, a tu negocio, todo va a ser diferente, va a empezar a cambiar. Y no digo que va a ser como mágico, de noche a la mañana, pero si tú esto lo vuelves un hábito, todos los días haces la oración, vas a tener como todo tus luchas, pero vas a tener cosas a favor y también vas a tener cosas en contra, porque a veces uno haciendo la oración, pues no todo sale siempre perfecto en el día. Como te digo, puedes llegar y te hicieron enojar,
o el patrón te cargó la mano, ahora vas a estar 1 hora más, o ahora vas a estar 2 horas, o no te vas porque tenemos cierre de mes, o no te vas porque hay inventario y tienes que contabilizar todo y hasta que no acabes no sales, y si no te corro. O sea, cositas de este tipo son con las que nosotros debemos de lidiar. ¿Por qué? Porque somos empleados. Por eso aquí San Pablo dice, obedezcan a sus patrones de este mundo con responsabilidad y respeto, con corazón sincero como quien obedece a Cristo. ¿Por qué es importante eso? Siempre piensa que es Jesús. Ahora te voy a dar también otro ejemplo para que tú puedas tratar de sobrellevar o tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Por qué? Y de alguna manera a veces es sobrellevarlo. ¿Cómo puedes tú sobrellevar a veces a un patrón muy pesado, a un jefe muy pesado, pensando que es Jesús el que te está mandando? ¿Por qué? Porque si tú ves a tu patrón como si es Jesús el que te está mandando, entonces ya probablemente lo vas a hacer de mala gana, lo vas a hacer con coraje, lo vas a hacer enojado, pero a través de esta actividad también te vas a ir santificando. Acuérdate que cuando tú ves las cosas del modo que Dios quiere que lo veas, nos santificamos. En Divina Voluntad también se enseña de que las personas, fíjense, el libro del cielo de Luisa Picarreta le dice Jesús a Luisa, todas las personas que yo te ponga, que te hagan, que para ti o pienses que te hacen un daño, fíjate lo que Jesús dice, piensa que soy yo el que te las está mandando. Piensa, fíjate cómo Jesús dice, soy yo el que está usando como instrumentos a todas esas personas que te están haciendo daño, que te están molestando. ¿Para qué? Para que tú te santifiques. Muchas veces nosotros no lo vemos así, y yo también antes no lo veía. Yo agarraba y decía, tenías a un patrón así mala onda y ¿qué decías? Ah, mira, en mi caso, ¿no? A veces me pasaba. Yo agarraba y me cambiaba de trabajo. ¿Por qué? Porque no me gustaba. Entonces, a veces, digo, cuando tienes a veces la posibilidad haces eso, pero cuando ya tienes una responsabilidad y cuando ya tienes que llevar el pan a la mesa y no puedes andar cambiando de trabajo a cada rato, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la prueba. Y te repito, esta prueba tómala para que santifiques tu alma. Para llegar a ser santos, nosotros debemos de purificar toda nuestra forma de ser, nuestro carácter. También te va a ayudar otra cosa. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú veas? Probablemente Dios te está cargando el trabajo a través de tu patrón. Probablemente hoy el patrón agarró y te dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a estar hasta, tu horario de trabajo es a las 6, pero hoy necesito que me entreguen este trabajo y no se van hasta que lo acaben. Imagínate en ese momento qué es lo que Jesús quiere de ti. Pregúntate, ¿qué quieres de mí, Señor? Probablemente está poniendo a prueba tu paciencia. Vamos a ver si eres paciente. Hay muchas personas que dicen, no, yo firmo un contrato de 9 a 6 y me voy. Y a veces los terminan corriendo. Y se va. Pero aquí el detalle es, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Por qué Jesús quisiera que te quedaras más tiempo? ¿Por qué Jesús permite que el patrón te cargue la mano? ¿Qué quiere de ti? Pregúntate. Eso ayuda mucho para que tú digas, ¿qué querrá de mí Dios ahora que que me están cargando el trabajo, la mano en el trabajo, ¿no? Entonces, eso también es importante que nosotros lo vayamos pensando. ¿Para qué? Para que veamos el trabajo de otra forma, una forma de santificar nuestra alma. Ahora, dice, no se fijen si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Fíjense, San Pablo aquí también da otras características. No se fijen si son vigilados o si ganarán consideración. Muchas veces en los trabajos, ¿qué es lo que hacemos? Existen los que llamamos barberos, ¿sí? ¿Quiénes son los barberos? Los que se portan con el patrón y le llevan su tamal, los que agarran y le dicen sí a todo, ¿no? Sí, patrón, yo lo hago, yo lo hago. ¿Por qué? Porque buscan qué? Probablemente, gana, como dice aquí San Pablo, buscas consideración. Estás buscando probablemente un puesto, estás buscando probablemente un mejor sueldo, estás buscando probablemente un área menos pesada para trabajar, en fin, hay un interés. Y aquí San Pablo dice, no seas interesado. Te está diciendo San Pablo, no actúes siendo barbero para pronto. No seas barbero, no le hagas la barba a tu patrón. Dice, no se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración. El si son vigilados también es eso, es decir, ya hablamos, para pronto, San Pablo aquí dice, no seas barbero, no actúes así, tú haz tu trabajo, ¿sí? ¿Por qué razón?
Si algún día te van a dar un cargo, que sea por lo que sabes hacer, que sea por tu trabajo, no porque fuiste barbero. Te voy a decir por qué. Muchas personas, y eso se da mucho en la sociedad, no nada más en México, en el mundo, que hay gente que no sabe hacer nada y como le traía el tamalito al patrón, como iba y le hacía los mandados, como iba y lo chantajeaba, se puede decir. El patrón llegó en un momento en que dijo, bueno, como él me sirve y él hace todo lo que yo le diga, pues le voy a dar un puesto y él va a ser considerado para ese puesto. Pero probablemente él no sabe o no tiene las capacidades o los estudios para poder ejercer bien en ese puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegas a ese puesto, a veces no se hacen bien las cosas, a veces abusas de los demás para hacer el trabajo que a ti te corresponde. Entonces, por eso San Pablo dice, no se fijen en si ganarán consideraciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque si tú tienes las capacidades para llegar a ser jefe de ventas, para llegar a tener alguna gerencia, para llegar a tener algún puesto importante dentro del consejo, etcétera, solito se te va a dar. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu trabajo. No necesitas chantajear a nadie ni lamer las botas de nadie. Ajá. Eso es lo que San Pablo te está dando a entender. No es bueno que se haga eso. Oye, que muchos lo hacen, aquí el punto es tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque San Pablo aquí dice, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Tú haz la voluntad de Dios, es decir, eres empleado, actúa como el empleado que te tocó ser, haz bien tu trabajo y Dios mismo, si quiere en su momento, al tú hacer la voluntad de Dios, Dios mismo te va a proveer. Dios mismo va a mover el corazón de los patrones o de los jefes que tienes para que te den un buen puesto. ¿Por qué? No por chantajista, no por barbero, no por lamebotas, sino porque estás haciendo tu trabajo. Así de sencillo. Y eso te lo puedo decir yo como testimonio personal y más gente, yo creo que aquí podría dar testimonio. Y hay de todo, hay de los testimonios, desde los que hacemos el trabajo como debe ser y que por eso Dios no nos abandona y nos da un puesto, nos da un cargo, nos da un empleo. Y también hay testimonios desde los que hacen la barba, desde los que chantajean, desde los que son lamebotas y que por eso tienen un cargo. Pero, como repetimos, cuál es la desventaja o qué es lo malo al hacer tú las cosas mal? Que cuando tú llegues por chantajista a un cargo que no sabes hacer, pues obviamente todo te va a salir mal. ¿Por qué? Porque llegaste ahí por palancas, no porque supieras hacer las cosas. Entonces, eso también trae problemas tanto a las empresas, a los puestos, a los cargos, a tu mismo negocio. Muchas veces, ¿qué pasa? Hasta en el negocio, ¿no? Oye, es que el negocio es familiar y probablemente pues mis hijos están para tener el puesto, pero si no saben hacer las cosas tus hijos, el negocio viene abajo. Entonces, por eso es importante no caer en esta parte que San Pablo habla. Y repito, esto es palabra de Dios, esto no es palabra mía, pero hay que mandarlo con los ejemplos actuales para que ustedes sepan por qué. Muchas veces no ha pasado de que están en una empresa o dicen, híjole, esta empresa cerró o esta empresa quebró. ¿Por qué razón? Porque hay vicios de este tipo. Si empiezan a haber chantajes, si empiezan a haber personas con un interés por un puesto, las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque no te lo ganaste honradamente. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, quería compartirles solamente por último algunas cualidades que no debemos de tener en el trabajo, seas lo que seas. No debemos ser hipócritas, eso es muy importante. No hay que actuar con hipocresía en un trabajo. Hay que actuar sin conveniencias, repito, que no te interese. Obviamente todos queremos el progreso, queremos un buen puesto, queremos un buen sueldo, pero eso no lo logres a través de los chantajes, no lo logres a través de ser barbero. Haz tu trabajo. Si tienes que capacitarte más, capacítate. Si tienes que tomar un curso por fuera, tómalo. Si tienes que estudiar, estudia, pero haz las cosas bien, como deben ser. Y Dios mismo, acuérdate que un canto
busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y muchos dirán, oye, pero ¿cómo voy a buscar el reino de Dios y lo demás se me va a dar por añadidura en mi trabajo? Haciendo lo que San Pablo dice, obedece a tu patrón, actúa con responsabilidad y respeto. Si tú actúas con responsabilidad y respeto en la empresa, en el despacho, en tu propio negocio, solito el negocio va a ser próspero. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que San Pablo dice en las Escrituras. Y cuando uno hace las cosas según las Escrituras, hay prosperidad, hay felicidad. Que vas a encontrarte trabas y problemas, como porque estamos en el mundo, sí, pero va a haber más prosperidad. Dios va a empezar a bendecirte a ti, a tu empleo y a tu puesto, independientemente de que seas empleado. Y el día de mañana, por aptitudes, por responsabilidad y por compromiso, el patrón va a decir, ¿sabes qué? Tráeme a este joven, tráeme a esta jovencita, o mira, este joven es responsable, este joven llega puntual, todos los días viene temprano, está antes de su horario, cumple con su trabajo, ¿sabes qué? Tengo un puesto para él, llámalo. Y eso se va a dar así. Cuando se habla de busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, es eso. Haz las cosas que están en la Biblia para que todo lo demás se te dé. Dios conoce tus necesidades, Dios sabe que necesitas un mejor sueldo, Dios sabe que necesitas un mejor puesto. Cumple tu trabajo como es y lo demás se te va a dar. Bien, ¿qué otra cosa no debemos ser? No debemos ser interesados, como dijimos. No actúes, nunca hagas un trabajo con un interés. Te voy a decir por qué, porque eso también trae problemas. Muchas veces nosotros repito, a veces vamos al trabajo y lo que buscamos es, voy a quedarme con ese puesto. Y a veces andan compitiendo 20 personas por un puesto. ¿Y qué es lo que pasa? A veces empiezan a hablar mal uno del otro, a veces empiezan a calumniarlo, es decir, inventar cosas que ni siquiera son verdad de la persona, todo para desprestigiarlo y que no se quede con el puesto, porque eso es envidia. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros actuamos de esta manera en el trabajo. ¿Por qué razón? Si tú actúas de esa manera, Dios, acuérdate que la ley del talión no se ha eliminado. La ley del talión sigue vigente, pero la ley del talión no la debemos de aplicar nosotros, sino es Dios el que la va a aplicar. ¿Cuál es la ley del talión? Que te va a hacer, que Dios va a actuar con justicia contigo. Si tú eres envidioso, no esperes que nadie más te envidie. Si tú eres grosero, no esperes que te traten con respeto el día de mañana allá afuera. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que se va a encargar de hacer justicia y no te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien por ratos, pero siempre vas a tener ese vicio y nunca vas a poder prosperar. Entonces, tener cuidado con este tipo de malos deseos dentro del trabajo. ¿Qué más? Queda bien, no hay que ser queda bien. Repito, cuando hablo de queda bien es por chantajes o por ser barberos. No hay que ser mentirosos. También mucho cuidado con las mentiras. A veces uno dice, oye, es que llegué tarde porque hubo tráfico y a veces te paraste tú tarde. Entonces, no. Aquí las cosas como son. Procura no mentir. Sin robos, también cuidado con robar, porque muchas veces cuando te dedicas sobre todo al área de inventarios del almacén, ¿qué es lo que pasa? Los pequeños robos hormigas, ¿no? Que de repente se roban una paletita o ya estuviste dentro del almacén y ya hiciste tu despensa, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas porque son robos. A ti te pagan por hacer un trabajo y ese trabajo te lo pagan. Entonces, si tú necesitas algo, cómpralo, no lo robes. ¿Qué más? El ser desleal, el tener sin intención de matar, cuidado. Muchos dirán, oye, ¿y por qué pones la intención de matar? Porque muchas veces hasta por un puesto pueden querer matar a la persona para quedarse con ese puesto. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando de intereses, sobre todo en política. ¿Cuántas veces en política, por querer ser gobernador, por querer ser presidente, por querer tener algún cargo importante en algún municipio, no matan a la persona? ¿Por qué? Porque probablemente tenía más aptitudes o la gente lo eligió, pero como iba en contra de los intereses de los gobernantes, pues lo mataron. Entonces, ese tipo de cosas también pasa.
¿sí? Perdón, dependiendo del oficio o de la profesión a la que se dediquen, este problema puede ser grave. ¿Qué más? No dar falso testimonio, como decimos, no calumniar a nadie. Si alguien es apto para el trabajo, que lo elijan porque es apto. Tú no te metas. A menos que te pidan una opinión, da una opinión sensata y listo. Que no entre la envidia en ti para que no hables mal de la persona. ¿Qué más? Sin dar falso testimonio, sin envidiar al prójimo en sus talentos o puesto o bienes. E igual, bueno, aquí lo que dijimos, no envidies. Si esta persona tiene el puesto es porque se lo ganó o es porque así lo decidió el patrón, ¿vale? Sin intención de secuestros o extorsiones también. Tener cuidado con que muchas veces quieren, porque tú ya viste que tu patrón gana muy bien, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes a veces las personas mismas ponen a la gente para que los extorsionen, ¿no? O para que los secuestren. Mira, es que este fulanito de tal está en tal empresa y gana tanto, secuéstralo. Muchas veces los secuestros también se dan por eso, entonces mucho cuidado con que tú tengas una intención de ese tipo o que tú hayas mandado a alguien para, digamos, hacerle daño a tu prójimo de esa manera, porque te repito, la ley del talión, Dios te va a ejecutar la ley del talión contigo. Y luego, ¿qué más? Bueno, dentro de los empleados o dentro de los siervos, tenemos estas características. Tenemos que tener entonces mucho cuidado en cómo actuamos nosotros como trabajadores, ¿vale? Siempre repito, lo ideal es encomiéndate a Dios en la oración y actúa como Dios actuaría según tu profesión o según tu oficio. Te voy a dar algunos ejemplos rápidos. Como comerciante, si tú eres como comerciante, ¿cómo actuaría Dios? Dios no te robaría. Si tú vendes tortillas, tienes que vender kilos completos. Nada de que, ¿sabes qué? Te pongo que el kilo está en 20 pesos y sí te cobré los 20, pero te di 900 gramos. Cuidado sobre todo porque los comerciantes caen mucho en eso. A veces o dicen 2 kilos por 30 pesos y en lugar de darte 2 kilos te dan 1 kilo o te dan kilo y medio. Entonces eso también es mentir en el trabajo. Ese tipo de actos no son divinos porque estás robando. En ese momento, aunque tú hiciste tu oración en la mañana, si tú llegaste como comerciante e hiciste ese tipo de cosas, en automático pierdes la gracia, pierdes la bendición de Dios. Entonces, cuidado porque cuando empieza uno a desobedecer las leyes de Dios, empiezan las maldiciones. Y a veces ¿qué consecuencias puede traer esto en el comerciante? Que la gente se dé cuenta que tú no pesas bien y que robas. Entonces la misma gente va a empezar al rumor, mira, no vayas con él porque él roba. No vayas con él porque él pone precios y no los respeta. Él te dice que te da 3 kilos por 30 y yo llegué a mi casa y tengo báscula y lo pesé y me robó 1 kilo. Entonces, probablemente vas a vender una vez, 2 veces. Pero, ¿qué pasa? El negocio empieza a maldecirse. Y cuando el negocio empieza a ser maldito por ti mismo, por tus acciones, ¿qué pasa? Ya no vendes, traes mercancía y se te echa a perder o se te queda. ¿Por qué? Porque ya la gente ya te conoció como eres. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado los comerciantes, sobre todo hablando de los que se dedican al oficio del comercio. ¿Por qué? Porque pasa mucho eso. Vamos ahorita a hablar y dar otro ejemplo. Por ejemplo, para los profesionistas, los que trabajan en empresas o en despachos, es muy importante que respeten los horarios. Si tú firmaste un contrato por palabra o firmado explícitamente que entrabas a las 9 y salías a las 6, procura, más bien, haz el esfuerzo de cumplir todo lo que estipulaste en el contrato. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás cumpliendo con tus deberes, con tus obligaciones. Eres alguien responsable. Y el patrón tarde o temprano, cuando alguien es responsable, solito se gana las cosas, lo que hablábamos hace ratito, sin importar qué seas. Probablemente eres médico, probablemente eres arquitecto, probablemente eres ingeniero, trabajas en algún lugar, respeta los horarios.
Otra cosa que pasa sobre todo, y ya no nada más en los negocios personales, también se da mucho en las empresas, cómo los empleados roban a la gente. ¿Sabes cómo roban? A los dueños más bien de las empresas, estando con el celular. Muchas veces a ti te pagan, estás, por ejemplo, eres contador o eres abogado, y en lugar de estar haciendo tus declaraciones o en lugar de estar redactando los documentos que tienes que redactar para algún acta, alguna constancia, etcétera, alguna diligencia, alguna demanda, ¿qué es lo que pasa? El licenciado o el contador andan en el celular. Ah, pues estoy chateando, estoy whatsappeando, estoy viendo Facebook, estoy en redes sociales viendo YouTube. ¿Y qué pasa? Ahí estás robando. ¿Por qué estás robando? Porque a ti te pagan no por estar haciendo eso, sino por estar haciendo tu trabajo. Y yo sé que esto, digo tristemente, y lo digo porque yo lo he visto hermanos en las empresas, que así es la gente empieza en lugar de hacer su trabajo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder el tiempo. Y a veces por eso no sale el trabajo, o a veces sale mal. ¿Por qué? Porque ya vino, se te agarró la tarde y tienes que sacar el trabajo para ese momento, y entonces como te urge irte, entonces haces mal todo. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sabes cómo vas a quedar maldito? En el aspecto de que nunca vas a prosperar, nunca te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás robando. Estás robando porque te están pagando por un sueldo que debe de generar, obviamente, trabajo. Ese trabajo por el que tú firmaste, debes de sacarlo. Entonces es importante y tener mucho cuidado la gente que hace ese tipo de cosas, porque luego son las que más se quejan. Es que no me va bien en el trabajo, es que ya me corrieron, es que lo otro. ¿Pero por qué razón? Porque no fuiste responsable. Y a veces le echas la culpa al patrón, le echas la culpa a los empleados, te echas la culpa a ti mismo o a tu familia, cuando el primer responsable de esto eres tú. Uno es el primer responsable de nuestros actos. Si a nosotros nos va mal o nos corrieron de la empresa, hay que preguntarnos por qué me corrieron. ¿Realmente porque el patrón estaba de malas? ¿O fue porque yo no hice y no cumplí con con mi trabajo? Entonces, vamos a tener cuidado con eso, porque esos son actos en divina voluntad. Si nosotros empezamos a actuar bien en nuestro trabajo, vamos a ser bendecidos. De cualquier forma, el día de mañana te van a dar un buen puesto, un buen sueldo, y no vas a tener por qué andar preocupándote como los demás. Pero date cuenta esto que te estoy diciendo, ¿cuánta gente no hace eso? ¿Cuánta gente, inclusive, siendo ya, teniendo un oficio también, a veces estás como albañil y los albañiles andan en el WhatsApp, andan en el celular, en lugar de estar trabajando? Entonces, mucho cuidado. Cuando tú estés como empleado y estés haciendo este tipo de cosas, recuerda algo. Algún día, si estás haciendo mal, Dios va a hacer justicia contigo y te va a dar lo que te vas a recibir, lo que tú des, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Por último, dice, y ustedes patrones actúen con sus siervos de la misma manera y dejen a un lado las amenazas. Tengan presente que ellos y ustedes tienen en el cielo un mismo Señor y este no hace distinción de personas. Entonces aquí también San Pablo está hablando ahora a los patrones. A los patrones les dice que actúen con sus siervos de la misma manera, ¿sí? Que dejen a un lado las amenazas, es decir, actúa como te gustaría que te trataran a ti. Tú como patrón, ahora ponte del lado de patrón, o igual y eres patrón, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti si tú fueras empleado? Busca de esa manera tratar a tus empleados. Trata de no ser tan pesado, porque muchas veces como patrones, como encargados, se nos sube como que la soberbia o el ego y piensas que por tener un puesto puedes tratarlos mal, puedes hablarles con groserías, puedes ser altanero, puedes ser majadero, puedes hacer y deshacer con ellos, y no es así. Tienes que tener mucho en cuenta esta frase. Cuando tú seas un patrón, siempre piensa en ti. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú fueras empleado? Y de esa manera es como tú vas a actuar con tus empleados. Por eso aquí San Pablo dice, no ocupes las amenazas.
Ajá. Muchas veces, ¿qué es lo que hace un patrón? Si no me entregas este reporte para el día de hoy, te quedas sin trabajo. Inclusive, mucho cuidado, porque también a veces los patrones, cuando tienen un cargo, ocupan para chantajear inclusive a las mujeres, para tener intimidad. Eso también cuidado. Cuando los patrones utilizan eso de que si no, diríamos aquí en México, como es, ¿no? Si no aflojas, te corro. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces las mujeres necesitadas, ¿qué es lo que pasa? Se meten con los patrones, ¿por qué? Porque tienen miedo a perder el empleo, el sueldo, porque tienen hijos, porque probablemente están solas, digamos, se divorciaron y están buscando el sustento para su familia. Y entonces ese tipo de cosas también se da mucho en las empresas. Tengan cuidado. ¿Por qué? Pues repito, muchos dirán, oye, bueno, no pasa nada, mira, ella quiere, yo quiero. Total, ¿qué puede pasar? Pero ante Dios, eso se llama fornicación, eso se llama adulterio, dependiendo del caso en el que esté cada uno. Pero se da y tienen que tener cuidado con eso, porque, repito, cuando en un trabajo empiezan ese tipo de vicios, empieza a ir mal. ¿Vas a terminar tú como patrón mal o vas a terminar tú como empleado o empleada mal? Tengan cuidado de en las cosas laborales no obedecer los mandamientos de Dios. Si no los obedecen, repito, por eso hay muchas personas desempleadas, hay muchas personas que no son felices en sus empleos, hay muchas personas que aún teniendo empleo no alcanza para nada, hay personas que aún siendo patrones tampoco alcanza para nada. ¿Pero por qué? Porque tienes que ver qué vicios hay en tu empresa, qué vicios hay con tus empleados, qué vicios tienes tú mismo como patrón. ¿Estás haciendo lo que San Pablo aquí dice o estás haciendo todo lo que dijimos que no tenías que hacer? ¿Estás dando un trabajo con interés? Porque probablemente también como patrón toque, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener yo voy a contratar a muchas mujeres para de ahí tener este placer, ¿no? Porque probablemente les voy a dar un sueldo, pero también van a tener que cooperar. Y entonces ahí hay vicios. Y cuando empiezan a ver ese tipo de vicios, empiece el negocio a ir, en lugar de que vaya creciendo, va en picada, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cosas, digamos, empiezan a ver actos pecaminosos que ante los ojos de Dios están mal y que tarde o temprano eso termina perjudicando inclusive al negocio. Yo sé que muchos dirán, oye, eres un exagerado, eso no es cierto, o en mi caso no. Tarde o temprano eso pasa, ¿por qué? Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando vas en contra de la voluntad de Dios, terminas maldiciéndote tú mismo. Por eso, repito, hay muchas personas que dicen, es que estoy salado, es que no encuentro empleo, es que me va mal, o cada que encuentro algo, encuentro, pero no encuentro algo que a mí me gusta. Pregúntate, ¿qué estás haciendo como empleado o como patrón? ¿Qué cosas estás haciendo agradables a Dios y qué cosas no? De los ejemplos que te pude dar, porque podemos ver más. Pero aquí el punto es, ¿realmente cumples con tu trabajo? Si, por ejemplo, yo soy comerciante y vendo fruta y verdura y trabajo de 8 de la mañana a 7 de la noche, pues desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, a excepción de mi hora de comida o de desayuno, yo voy a tener que trabajar y voy a tener que andar limpiando y voy a tener que andar vaciando y voy a tener que andar atendiendo a la clientela y además tengo que atender a la clientela como a mí me gustaría que me atendieran, con una sonrisa, con buena cara, tratando de tratar al cliente como a mí me gustaría que me atendieran. Hasta las 7 de la noche que acabo mi trabajo y probablemente después de ese tiempo tendría ya que ver mi celular, qué mensajes me llegaron. ¿Por qué? Porque ya acabé con mi trabajo, ya me voy a mi casa, ya de ahí si yo quiero salir o quiero irme a cenar, ya me iré a cenar, pero ya es un tiempo mío. Igual como patrón, es preguntarte, ¿qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal? ¿Por qué tu negocio no prospera? ¿Por qué sigues en lo mismo? ¿Por qué probablemente muchas veces que dicen, es que mi negocio está salado, es que mi negocio ya no? ¿Qué estás haciendo? O sea, aquí debemos de preguntarnos, ¿en nuestro negocio estamos actuando según la voluntad de Dios o según nuestra voluntad, según nuestro querer?
Eso también es muy importante. Y pues bueno, esta parte de Efesios, hasta aquí queda. Vamos a terminar con el versículo del 10 al 23, 24, escuchemos. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Si quieren noticias de mí, de lo que hago, se las dará Tíquico, nuestro hermano querido y ministro fiel en el Señor. Lo mando precisamente para que les dé noticias nuestras y los conforte a todos. Que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor sobre los hermanos, y que la gracia esté con todos aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor, con amor auténtico. Y quiero terminar con esto. Esta parte de los Efesios, a partir de capítulo 6, versículo 10 al 24, esta la puedes recitar tú todos los días también como oración inicial, cuando vayas al trabajo, cuando salgas de casa. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, en esta parte se está hablando del combate espiritual. Muchas veces, y ahorita voy a seguir aterrizando a lo que hemos visto, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen patrón en la vida cotidiana. ¿Cómo lo vas a hacer? Con lo que dice aquí San Pablo, una vida espiritual. Si te das cuenta, aquí San Pablo hablaba de ponerse la armadura de Dios, la fe. ¿Qué es la fe? Leer la palabra de Dios, conocer a Cristo. No puedes tener fe si no conoces a Jesús. Y para conocerle, no nada más es agarrar y decir, pues yo conozco a Jesús, que fue el que murió en la cruz. O es, mira, el de la imagen que está ahí en la cruz. Ese que dice Jesús, ese es. No basta con eso. Para que nosotros podamos ser prósperos en nuestra vida, para que podamos ser felices en este mundo, para que podamos gozar y tener un buen empleo, un buen sueldo, para poder tener una prosperidad familiar, para poder tener una prosperidad en el negocio, como le digo, tener un negocio que te dé, un negocio que sea bendecido por Dios. Debes de hacer esto que San Pablo aquí te está diciendo, oración. Oración, debes de ser un hombre que lea la Biblia, debes de ser un hijo que lea la Biblia, que vaya a misa, ¿sí? Aunque sea los domingos, en el caso de las personas que a veces no pueden por el trabajo, por lo menos los domingos que vayas a misa con la familia o que vayas a misa tú solo, que comulgues, porque lo importante de la misa es comulgar. Tienes que ver el estado donde te encuentras para ver si puedes comulgar o no, porque recuerda que la comunión es un sacramento importante y que a veces según el estado en el que tú estés, puedes comulgar o no. Pero eso es importante, que tú comulgues, que tú ores, que vayas al Santísimo, que reces tu rosario y además, junto con todo eso, que hagas lo que dijimos, ¿no? Cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen patrón, cómo ser un buen empleado. Todo eso debes de practicarlo, es decir, la vida espiritual de la que habla San Pablo aquí y la vida material, se puede decir, la de la carne. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos carne y nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer los quehaceres del hogar como madres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no te exime de que no hagas oración, de que no vayas a misa, de que no vayas al Santísimo,
de que no vayas los jueves a adoración. Un ejemplo, todo es de la mano. Si no tienes una vida espiritual con Dios, no te va a ir bien en la vida en todo lo que hagas. Aunque seas un buen contador, aunque seas un buen enfermero, aunque seas un buen ingeniero, aunque seas un buen arquitecto, aunque seas buen licenciado, un buen abogado, si no tienes a Dios en tu vida, no vas a ser próspero, no va a haber felicidad. ¿Por qué? Porque todo está controlado por Dios. En la voluntad de Dios estamos todos. Y aún así a veces muchos dirán, oye, pero ¿por qué hay personas que hacen mal o que están actuando mal y que no están con Dios y les va muy bien y son ricos? Te voy a decir por qué, y eso también es bueno que lo aclare. Acuérdense que cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando, se le presentó Satanás. ¿Y se acuerdan cómo lo tentó? Fue la segunda tentación, o la tercera, no recuerdo, que le dijo, te daré todo esto si me adoras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo Satanás se le presenta a nuestro Señor Jesús y le dice, te daré todo esto si me adoras? ¿Qué era todo eso? Toda la riqueza, todo. Y les voy a decir algo, hay personas aquí, no nada más en México, a nivel mundial, que probablemente tienen la riqueza y tienen todo eso. ¿Por qué? Porque vendieron su alma al diablo. Hay que decirlo tal cual. ¿Por qué? Porque para ellos fue muy fácil agarrar y decir, se les presentó Satanás y les dijo, te voy a dar todo, te daré todo esto si me adoras. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos cayeron en el engaño de la serpiente. Y por eso es que ellos probablemente, la mayoría de ellos, ¿qué pasa? Están consagrados a Satanás. La mayoría de ellos son masones. ¿Por qué? Porque le vendieron su alma al diablo para tener riqueza, para tener lujos, para tener, hablando de economía, hablando de terrenos, hablando de bienes materiales, casas, penthouse, departamentos. Ellos pueden vivir, si tú quieres, tranquilamente, pero te voy a decir algo, no tienen a Dios. Y como ellos no tienen a Dios, ellos no pueden ser felices, digamos, por siempre, y no pueden tener esa felicidad que Dios habla aquí. ¿Por qué razón? Porque ellos no están con Dios. Su felicidad es temporal. Muchos de ellos tienen problemas con sus hijos. Probablemente económicamente no les falte nada. Económicamente ellos tengan para solventar todo. Pero probablemente hay enfermedades que tengan incurables y que aunque ocupen todo su dinero, jamás van a poder curarse. ¿Por qué? Porque es una maldición que viene por parte de Dios por no haber estado con Él. Entonces, todo llega. Probablemente ustedes no lo ven porque dicen, híjole, es que este cuate es malo, mira, y cómo le va bien. Pero deja que pase el tiempo. Acuérdate que Dios, lo que muchos nosotros humanamente decimos, bueno, Él es el narcotraficante, Él es Él es satánico, Él es masón y le va muy bien, ¿y por qué a mí no? Pero espérate, deja que pase el tiempo y tú mismo probablemente con tus propios ojos vas a ver cómo va a terminar esa persona por estar alejada del camino de Dios. Porque te repito, la ley del talión sigue vigente, pero la va a aplicar Dios, no tú. Dios es el que va a aplicar la justicia divina. Y muchos de nosotros podemos decir, oye, pero yo quiero ver que esta persona reciba el castigo de Dios ya, así. Pero no, te voy a decir por qué. Porque Dios tiene tiempo para todos. Dios le está permitiendo también a esa persona que se convierta algún día. ¿Por qué? Porque si no se convierte muriendo de esa forma, puede irse al infierno. Esa es la razón por la que Dios no actúa a veces, aunque nosotros humanamente quisiéramos, ¿no? Probablemente nos gana nuestra molestia y quisiéramos ver la justicia de Dios ya, pero tenemos que tener paciencia con todo eso. Hay otros ejemplos, hay personas que son muy católicas, que son practicantes y que están haciendo esto que ahorita platicábamos aquí en Efesios capítulo 6 y son prósperos. Yo conozco en lo personal gente que tiene profesión y tiene oficio, es decir, ambos, y que son prósperos. Dios bendice sus negocios, Dios bendice su familia, Dios los ha bendecido porque están actuando según la voluntad de Dios, siendo empleados, siendo patrones, ¿sí? Y hay unos que también tienen, es decir, Dios no está peleado con la riqueza como tal. Yo conozco gente católica que tiene dinero y que le va muy bien en la vida, y no por
Es decir, el hecho de ser católico no quiere decir que tienes que ser que no tienes que tener dinero, pero Dios sabe de qué manera. ¿Por qué? Porque probablemente si a ti te da mucho, te puedes perder. Dios sabe a quiénes le puede dar y a quiénes no. ¿Por qué? Porque va a ir trabajando contigo. En el momento en el que Dios sepa que tú estás preparado para poder tener riqueza, Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque no te vas a perder. Entonces, es muy importante que sepamos también todo eso. No nada más es, oye, yo quiero ser rico, o Dios está peleado con la riqueza. No, te repito, gente que conozco, católicos, que tienen buena posición, digamos, a nivel social, y que son buenas personas, y, no, y tienen sus carros del año, y tienen sus penthouse, y tienen sus casas muy bonitas, y tienen, se puede decir que, una estabilidad familiar bien. Entonces, ¿de qué depende eso? De que tú hagas la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios siendo hijo, te va a ir bien. Si tú haces la voluntad de Dios siendo madre y padre, te va a ir bien. Y si haces la voluntad de Dios siendo empleado o siendo patrón, te va a ir bien en la vida. Y pues bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si tienes algunos comentarios, déjamelos y pronto estaremos nuevamente con el contenido ya normal en este canal. Si te interesa, repito, los temas de la Biblia que estamos viendo capítulo por capítulo en mi canal Eddie Agustín Luz y Sal. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.